Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes a otro directo más de este canal de YouTube que hace 3 semanitas más o menos he iniciado pues para hablar de muchas cosas, de muchas de las cosas que tienen que ver un poco con mi vida laboral y profesional. Y bueno, hoy es un directo muy especial. La verdad que me hace mucha ilusión, pues porque la persona a la que ya estáis viendo es que ha sido muchas cosas también en mi vida. Ha sido mi profesor, ahora disfruto de sus creaciones como espectador y yo creo que en algún momento, hoy tenía la duda, le llegué a entrevistar como jugador de rugby. Ya no estoy seguro, pero Es igual... cierto, pero no estás diciendo lo más importante. También hemos tomado copas juntos. Correcto. Eso por encima de todo, por supuesto. Igual, Escobar, amigo mío, qué gusto verte, qué gusto volver a verte después de Igualmente, Alberto. mucho tiempo. Igualmente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Pues Vemos que... bien, en esta situación un poco distópica en la que estamos todos, pero bien ya viendo un poquito la luz, leyendo mucho, viendo muchas películas, muchas series, redescubriendo algunos clásicos y también, bueno, ya que esta situación ha sido un poquito sobrevenida, pues intentando, oye, afrontarla bien, disfrutar de la familia, es decir, intentando sacar el lado positivo porque creo que es un momento donde debemos ser un poquito corcho y no plomo y flotar, ¿sabes? O sea, que en ese sentido estoy intentando flotar. Bueno, es verdad que una de las frases recurrentes de todo lo que está pasando es que esto podría ser cualquiera de vuestras creaciones, ¿no? Lo que está ocurriendo. Mira, es interesante. El otro día estaba hablando con gente de Disney que están preparando series, están abriendo el abanico a hacer tormenta de ideas y tal. Y uno de los creativos de Disney me decía, realmente después de esto, pocas ficciones ya son inverosímiles. Es decir, hemos atravesado el concepto de la credibilidad porque ¿quién se imaginaba hace 3, 4 meses que no España ni nosotros, el mundo entero iba a estar confinado? Con lo cual, realmente estamos viendo que esto de que la ficción supera la realidad no solo es cierto, sino que es manifiestamente superable en el sentido de que las ficciones se han quedado muy por detrás de nuestra auténtica realidad. De hecho, ahora estamos escribiendo series sobre, qué sé yo, terroristas o sobre yihadistas o sobre secuestros o sobre robos y el mundo nos ha atravesado y nos ha metido una pandemia que nos involucra completamente a todos, con lo cual realmente vivimos en una época que casi es ficcionada. Sí, te iba a preguntar si crees que esto incluso puede, no sé si afectar directamente o cambiar vuestra visión como creadores. Esto que está ocurriendo, que está entrando tan dentro de todos nosotros, ¿no? Sí, nos afecta en diferentes estadios. Yo hablo desde el punto de vista personal. El otro día leía a un escritor que me encanta, que se llama Manuel Vilas, cuando le preguntaban si, bueno, en este confinamiento pues está creando más, está reencontrando su propia voz, tiempo para él. Y decía que a él lo que le sucedía es que la realidad estaba rota y que cuando la realidad se rompe es muy complicado realmente encontrarte a ti mismo. Y al menos en mi caso yo vivo mucho de la pregnancia, vivo mucho de la piel, del contacto, de las conversaciones, de viajar en metro, de los inputs que me va imponiendo la vida. Es decir, nos alimentamos casi como por esporas. Y realmente esta especie de confinamiento te mete en un mundo interior, en un mundo literario, televisivo, streaming, lo que sea, pero falta esa frescura de salir afuera, hablar con el portero, hablar con la vecina, encontrarte con un amigo, salir a correr, discutir con alguien, tomarte una cerveza, tomarte una copa, contarte los problemas. Es decir, falta la cotidianeidad. Más allá de eso, evidentemente, a nivel profesional también afecta porque se ha demostrado que quizá el streaming en buena medida nos ha salvado la vida. Se han cerrado los teatros, se han cerrado los cines. Es una auténtica catástrofe para la creatividad, para el mundo artístico. Pero se ha demostrado también que prácticamente filtramos nuestras vidas sobre qué estamos viendo en la televisión. Yo últimamente escucho muchos programas de radio, muchos programas de fútbol por la noche, me duermo con ellos y curiosamente, en programas de radio sobre fútbol, generalmente ayer estaban entrevistando a Rakitic y decían, bueno, oye, la pregunta, ¿qué estás viendo ahora? ¿Qué serie nos recomiendas? ¿Qué película nos recomiendas? Y eso en cierta medida es bueno porque al menos nos abre la ventana a los que nos dedicamos a esto, a escribir y a pensar ideas. Sí, es una curiosa contradicción, ¿no? Yo lo pensaba, que mientras vosotros también estáis parados y no podéis llevar a cabo proyectos, que muchos de ellos, algunos estaban ya en marcha y se han tenido que parar, mientras todo eso ocurre, vosotros estáis parados, pero la gente devora, consume, que ya lo hacía antes, ¿no? Pero ahora, al final,
la lógica del tiempo que estás en casa y demás, de una manera exponencialmente brutal, y se da esa parte, ¿no? Como consumen lo mío, pero yo no puedo seguir ejercitando mi creatividad, ¿no? Así es, así es. Recuerdo una cita de Elias Canetti, un escritor premio Nobel de literatura, que cuando le preguntaban que por qué escribía, él decía, escribo para tener otras vidas porque una sola no basta. Y me parece que es la gran definición de la gente que escribimos historias y que incluso consumimos historias, porque a la hora de consumir historias, el otro día estaba reencontrándome con Sabrina, ese clásico de Billy Wilder. De repente, wow, la había olvidado, cómo brillaba, cómo los personajes hablaban, esas respuestas absolutamente afiladas, ese mundo en el que te va envolviendo Billy Wilder, Humphrey Bogart, Audrey Hepburn, y de repente dices, realmente somos animales que necesitan historias para seguir viviendo, para proyectar sus vidas, incluso para encontrarnos a nosotros mismos. Con lo cual, en ese sentido, es maravilloso darnos cuenta y a nivel artístico y a nivel personal y a nivel incluso de comunidad que necesitamos de la ficción y que necesitamos de las historias porque casi desde las cuevas representamos historias que hemos vivido o que anhelamos vivir. Y eso suena un poco megalómano, intelectualoide, es cierto. Todos durante este confinamiento probablemente recordamos los aplausos, conversaciones, discusiones que hemos tenido en casa, agobio, ataques de ansiedad o momentos placenteros, y todos recordaremos qué ficciones estábamos leyendo o viendo en la televisión. Sin duda, sin duda. Iván, ahora voy a entrar a preguntarte concretamente por Vis a Vis, pero antes te he hablado un poco de lo que podía cambiar o afectar en vuestra mentalidad, en vuestra creatividad para escribir a partir de ahora. Y esta es una pregunta, ¿verdad?, recurrente para todas las industrias, pero no sé si decir temes o lo estáis pensando ya como industria, lo que pueda cambiar esto vuestro modo de producción, como está cambiando en otras industrias, por lo menos hasta que esto acabe, que no parece que va a ser a corto plazo. No, no es a corto plazo. Estamos todos atentos. De hecho, se empiezan a grabar algunas ficciones dentro de medio mes, dentro de un mes. Algunas ficciones también se han quedado a medio gas, a medio grabar, como Paraíso, como El Internado. Empieza a grabarse ahora Los Hombres de Paco. Es decir, Mediapro y Globo Media tienen pero barbaridades de ficciones, ya no solo de series, sino también de cine, y algunas se han quedado en el proceso de la preproducción, otras en mitad de la grabación. Y evidentemente nos va a afectar. Yo creo que nos pasa como a todos, todavía no sabemos hasta qué punto. Es decir, lo que sí que sabemos es que, por ejemplo, los protocolos COVID nos van a influir mucho en los rodajes, en los tiempos que vamos a invertir a lavarnos las manos, la gente que tiene que desaparecer del plató para que no haya ningún tipo de riesgo. Todos esos protocolos al final le quitan cierta organicidad y cierta visceralidad y cierta frescura que tenían los rodajes, ¿de acuerdo? Como todas las industrias nos adaptaremos, como todos no sabemos cuánto va a durar esto, me niego a pensar que van a desaparecer los abrazos, los besos, la piel. También me niego a pensar de que cuando salgamos de aquí vamos a querer seguir escuchando historias de COVID y de contagios masivos, sino que creo que vamos a seguir en dirección contraria, creo que vamos a seguir con ganas de reírnos, con ganas de vivir, con ganas de ver a gente que se abraza y que se besa, pero ahora mismo también desconocemos si dentro de 8 meses vamos a ver una ficción y nos va a sorprender que los personajes no lleven unas máscaras, por ejemplo, o no se laven las manos. ¿Dónde va? No va a estar la ficción, ¿dónde va a estar la sociedad? Entonces, como todos, porque yo creo que nadie sabe nada, lo estamos estudiando, lo estamos viendo, se están retocando algunos guiones, pero realmente el alma de los guiones no se pueden tocar porque al final de lo que vivimos es de las historias, de los conflictos, de los amores, de la visceralidad, de los rechazos, de los anhelos, y todo eso tiene que seguir. Bueno, muchas de esas cosas están en Vis a Vis, en uno de tus proyectos, que ahora lo estamos disfrutando todos los espectadores. Y yo querría saber también cómo vives tú el proceso claro, para ti esta parte, no sé decir en qué punto te coge, claro, después de haberlo creado, después de haberlo rodado, después de haberlo montado, lanzado, y ahora a ver qué pasa, la respuesta del público y demás. ¿Cómo afrontas tú esta parte, digamos, de la vida de Vis a Vis? Pues con lexatines. Yo tomo muchos lexatines, a ratos los alterno con alcohol puro.
No, primero, realmente Vis a Vis es una creación de mucha gente. Yo desprecio en buena medida el título de creado por, porque a poco que sepas del cine y de la televisión, interviene tanta gente. Ya no solo en el guión, en la dirección, en la producción, los propios actores, las propias actrices, la dirección de fotografía, el montaje, tantísima gente que todavía me llama la atención que alguien abandere el concepto de soy el creador de, porque realmente quizás es un concepto más literario que cinematográfico o televisivo. Y luego yo me imagino que cada persona tiene una especie de faceta o de estadio donde disfruta más, ¿no? Yo soy de natural tímido, introvertido, y mi proceso preferido es el folio, es la escritura. Es todos los mundos posibles. Es ese momento donde están todos los personajes, las tramas, los diálogos, donde todo es posible y donde solo a medida que vas emborronando un folio te das dando cuenta de que no es Raymond Chandler. Entonces, a partir de ahí, todos son procesos embellecedores del proyecto inicial, todos son fantásticos. Eh, Procuro ver o veo las ficciones que he escrito en directo, pero sufro porque realmente es como intentas limar todos los errores, pero siempre hay errores, etcétera. Y luego no nos podemos olvidar que la televisión tiene la crueldad de las audiencias, es decir, el producto gusta, no gusta, qué trayectoria de audiencia lleva. Eh, todos son mil factores que te generan cierta incertidumbre. Pero bueno, al final el producto completado siempre genera también satisfacción. Entonces, bueno, es una mezcla como cuando los niños se emancipan, se echan a correr, incluso te dicen que se van a ir a vivir fuera de casa y por un lado tú les quieres retener y abrazarles y darles coñac para que no crezcan, pero por otro lado entiendes que los niños salgan corriendo y que se olviden de ti. Esa parte de las audiencias de la que hablas, del feedback, ¿no? La respuesta del público es inevitable abstraerse, entiendo, inevitable, pero sí que también cierta discusión, ¿no? Entre la influencia ahora del Big Data, ¿no? El hecho de que muchas veces una determinada respuesta genere una creatividad y hay quien se opone un poco a eso, ¿no? A no ser esclavo de esto funciona o relativamente gusta y voy a caballo de eso porque nos apartamos de lo creativo. ¿Cómo navegas en esas dos aguas? Si es que navegas en ellas o rechazas directamente Bueno, ese tan buena, automático. buena pregunta porque realmente, fíjate, en muchísimas entrevistas que he dado a raíz o que me han hecho a raíz del estreno de Vis a Vis en Fox los lunes, muchas venían orientadas por este camino, es decir, si realmente Twitter, si realmente las redes sociales intervienen las críticas, las peticiones, a la hora de articular la trama, incluso a la hora de elegir a las propias actrices o actores, es decir, cada vez es tan más generalizado en algunas productoras ver el número de seguidores de Instagram de una actriz o de un actor para darles un papel, lo cual estremece, ¿vale? Porque realmente yo no tengo Instagram, no tengo Twitter y si realmente me tuviesen que contratar a mí por mis seguidores, lo llevaría claro. Serían cero y jamás trabajaría. Eh, a partir de ahí, yo creo que hay que escuchar a todo el mundo. Yo cuando escribo, se lo cuento a mi mujer, se lo cuento a mi madre, a mis hijos, al vecino, se lo mando a un amigo, se lo mando a una amiga. Escucho a 1000 personas y algunos me influyen, otros no. Pero de lo que me he dado cuenta es de que lo que no se puede desnaturalizar es el alma del concepto, de tu historia, ya sea un libro, ya sea un cómic, ya sea una serie, ya sea una película. Es decir, cuando realmente notas que hay gente que te aporta, que te cambia líneas, que no sé qué, que tal, todo es maravilloso, todo puede entrar, tú eres el filtro que dejas entrar unas cosas y otras no. Pero muchas veces, y esto es muy habitual en televisión, puede llegar un productor económico, un productor creativo y decir, no, bueno, yo lo que tú tenías concebido como una comedia es un drama. Y dices, ostras, ¿no? Pero si realmente mis personajes, la historia que yo quería contar, incluso la mirada que yo quería ejercer sobre esta historia, está marcada. Este es el alma. Entonces, en el momento que te tocan el alma del producto, en el alma de tu historia, ahí sí que estás muerto. Ahí, esa es una barrera que no puedes atravesar. Entonces, cada vez existe más ruido alrededor de redes sociales, de gente, de tal. En mi caso, a veces los escucho, a veces no, y a veces les hago caso, a veces no, pero
desde luego, nunca les dejo entrometerse en el alma del producto porque al final, si no, serías un charcutero o serías un zapatero, te dedicarías a otra cosa, pero nosotros manejamos una cosa que es absolutamente inmaterial, donde además nadie sabe nada. De nuevo, como con el COVID, de nuevo, como decía Billy Wilder sobre el cine, nadie sabe nada. Es decir, si todos supiesen cómo hacer un éxito en televisión o cómo escribir un bestseller, todos lo haríamos. Y casi todos lo intentamos, pero muy poca gente lo consigue, con lo cual da igual que lo quieras hacer mejor o peor. Lo que tienes es que contar tu historia y ser honesto al menos contigo mismo. En una de esas entrevistas que has dado, te leía decir que lo que no te ibas a perdonar es no arriesgar. O sea, que querías arriesgar, cosa que no era fácil, porque, claro, has sacado de la zona de confort, ¿no? Además, a personajes con una potencia enorme y los has mandado a un nuevo lugar en el que has desarrollado, bueno, esta historia. ¿Has quedado satisfecho con ese riesgo? ¿Te has divertido, como a ti te gusta decir, te has divertido escribiendo, que es uno de tus leitmotiv, ¿no? de tu creación? Sí, porque ¿sabes lo que ocurre? Que realmente yo creo que los que tenemos la suerte de podernos dedicar a algo que desde pequeños nos apasiona, a mí me han apasionado siempre las historias y, joder, ¿qué puedo elegir? Y que tengo que dar las gracias, es decir, me pagan por escribir historias, es que es la bomba, es la leche. Yo debería pagar porque me dejasen escribir historias y llevarlas a la pantalla. Entonces tiene una parte lúdica que no se puede perder. Yo no escribo desde el sufrimiento, yo no escribo desde la congoja o no escribo desde el qué pensarán los otros, escribo desde, o intento escribir desde un momento muy lúdico, desde una posición lúdica y que a mí me demuestre nuevos territorios que me resulten interesantes. Con Vis a Vis sucedía una cosa, es una serie que nos ha dado mil cosas, que en el trasunto, en este viaje de los personajes, nosotros también hemos ejercido de la misma manera un viaje que nos lleva de un sitio a otro. Hemos hecho 4 temporadas en una cárcel con unos personajes maravillosos y esta es nuestra última 5ª temporada. Podíamos habernos quedado en esa cárcel, hubiese sido muchísimo más barato, teníamos Cruz del Norte construido con sus trajes, sus verjas, sus celdas, pero había una cosa que todavía no habíamos contado de los personajes, no les habíamos visto en libertad. Les habíamos visto anhelar esa libertad, pero no les habíamos soltado. Y entonces a mí y a los guionistas y a los directores de esta última temporada nos inquietaba y nos parecía interesante ver qué harían estos personajes, estos animales salvajes cuando les abrías la verja de la cárcel. Y por eso lo hemos hecho. A partir de ahí acepto cualquier crítica o cualquier alabo porque realmente Vis a Vis ha girado no en torno al entorno que era la cárcel, sino a los personajes principales que son a los que hemos acompañado hasta este último viaje y hasta este último capítulo 8 de Vis a Vis, donde acaba toda esta etapa y todas estas 5 temporadas de Vis a Vis definitivamente. Y da vértigo ese tránsito, más aún siendo la temporada de cierre, ¿no? Hasta completo. llegar, ¿no? Da muchísimo vértigo. Cada 2 minutos estás alegre, otras veces estás preocupado, otras veces estás orgulloso, otras veces estás estremecido. Pero por lo que te digo, creo que temporada a temporada, cuando hemos ido antes del COVID presentando las temporada a temporada con las actrices, con los guionistas, con los directores, hemos tenido siempre la sensación de que Vis a Vis, para al menos la gente que estamos dentro, ha significado algo más que un proyecto laboral. Significa un momento vital, un cambio de vida, un crecimiento personal, no solo para nosotros, sino para las propias actrices. Y por eso hemos llorado mucho, lo hemos sentido muy dentro. Yo he trabajado en otras series, en El Barco, en Los Hombres de Paco, en Los Serrano, pero de repente Vis a Vis ha significado un clic en el cerebro de mucha gente, incluido yo. Y bueno, este es el final de ese viaje y creo que es como estos barcos que en lugar de venderlos cuando se quedan viejos o mandarlos al desguace, los llevas al alta mar, les haces un agujero y ves exactamente cómo se hunden porque han sido parte de tu vida y porque parte de tu vida se hunde también. Hablabas antes de que intervienen muchas personas, obviamente, es así en el proceso, pero sí es verdad que de un tiempo a esta parte la figura del showrunner importada de América, ¿no? Que es, bueno, donde
realmente se origina toda la explosión del mercado de la ficción, que luego hablaremos un poco de cómo llega a los 90 en España también a tener ese éxito creciente. ¿Defiendes esa figura que cada vez ocupáis más, en tu caso también, de ese control último, aunque te vengan muchas personas, ¿no? Pero de ese control último del creador sobre las herramientas que necesita para llevarla a cabo, para llevar a cabo esa idea? Sí, voy a decir algo que resulta feo. Realmente un rodaje no es una democracia. Porque realmente si... Antes hablabas del rugby, a mí me encanta el rugby. El rugby tampoco es una democracia. Ni un rodaje, ni una película, ni el rodaje de una película. No son democracias porque además no funcionarían, porque entonces llegarías a unas zonas donde todo el mundo está cómodo, a todo el mundo le ha gustado una secuencia, todo el mundo ha opinado, no se ha llegado a los extremos. Quizá la creatividad, no sé si la literaria, la poética o todas las creatividades son así, existen como una especie de dientes de sierra, ¿de acuerdo? Y justo en el pico de la sierra es donde encuentras el conflicto, donde alguien te dice, ostras, no, los personajes no pueden hacer esto. Un hijo no puede pegar a su padre y echársele a correr. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Porque un hijo no haría eso nunca. Entonces, en esos picos es donde te sales de los caminos transitados por todo el mundo. Y ahí creo que es donde un productor ejecutivo, esta mirada, que a mí quizá me parece más interesante llamarlo como una especie de mirada que sobrevuela el proyecto, es donde se tiene que ejercitar, porque si no vale todo, si no, tú puedes preguntar a las actrices, a los actores, a los cámaras, a música, a todo el mundo si les ha gustado una secuencia y cuando a todo el mundo le ha gustado la secuencia, darla por válida. Probablemente esa secuencia es una puta mierda. ¿Por qué? Porque en los lugares oscuros, en los lugares incómodos, es donde surgen las buenas historias. En los planos arriesgados, ahí es donde está la originalidad, ahí es donde se atraviesan líneas. Entonces, ahí es donde tiene y cobra mucho sentido el productor ejecutivo, que generalmente cae mal, que generalmente la gente le quiere pegar un tiro y enterrarle en Biarritz, en Cal Viva, pero ahí es donde se tiene que demostrar la personalidad, porque probablemente te toca discutir con mucha gente, probablemente muchas veces estás equivocado, pero sobre el proyecto tiene que ejercerse sobre todo una mirada, una dirección, y esa es la del productor ejecutivo, o en el caso del cine suele ser la del director. Oye, has creado muchos personajes, has profundizado en muchos personajes. El personaje de Zulema, ¿qué parte ocupa dentro de esa creatividad tan inmensa que has tenido? Porque yo creo que es un personaje que a todos, es como que nos abruma un poco. Yo creo que es el lo maravilloso de ese personaje es que realmente no lo he creado yo. Yo te diría que hay un 20% que hemos creado algunos guionistas, entre muchos, todos los guionistas que han pasado por la serie, que no soy yo, son, imagínate, un 12, 13, 14, 15 guionistas. Pero sobre todo la que realmente ha construido ese personaje, indudablemente, es Nacho Aninri. Nacho Aninri encarnó un personaje que aparecía jugando en su primera secuencia en una celda con un escorpión y a partir de ahí le fue ejercitando y dotando de nervios, de músculos, de rincones oscuros, de sensaciones, de miradas, de víscera, de comportamientos, hasta el punto de que muchas veces cuando escribíamos, sobre todo en estas últimas temporadas, a veces se establecían debates con Nadja para ver por dónde tiraría el personaje o no. Y te cuento una anécdota. Recuerdo que no recuerdo si era en la tercera o la cuarta temporada, queríamos hacer una especie de flashback sobre el pasado de Zulema. ¿Por qué esa hija de puta era una hija de puta? ¿Por qué ese personaje era absolutamente goretex respecto a los sentimientos? ¿Por qué nada le afectaba? ¿Por qué, hostia, era absolutamente amoral y despiadada? Y bueno, empezamos a pensar entre los guionistas que realmente todo está en la infancia. Le había pasado en la infancia, probablemente su padre, qué sé yo, la había violado, la había vendido, tal. Cuando hablamos con ella nos dijo, bueno, me encanta, vamos a bucear en el personaje de Zulema porque soy así, la infancia, estoy de acuerdo, pero a Zulema no le falló su padre, a Zulema le falló su madre, porque cuando falla una madre ya todo está perdido, ya no hay posibilidad de cosido,
Ya no hay un parche que te libre en la vida. Padres hay muchos. Los padres se pueden sustituir, son figuras que vienen, que van, pero una madre no. Una madre tiene que estar bien. En el momento que te falla, surgen monstruos como Zulema. Y eso es parte de Najwa, y por eso te digo que 1000 aspectos, 1000 conversaciones, 1000 diálogos, 1000 matices, 1000 capas de Zulema están generados por la actriz. Y por eso es auténtica. Eres muy permeable, Iván, dentro de esa no democracia de la que has hablado antes, muy permeable a cómo se ven los personajes a sí mismos, cómo entiende que deben evolucionar, cómo a lo mejor no les encaja una determinada idea. Eres muy permeable a eso. A veces sí, a veces no. Y me retrotraigo a la conversación de antes. No puedes perder el espíritu, el alma de una secuencia o el alma de un personaje, porque hay algo, una especie de instinto de supervivencia que muchos actores y muchas actrices tienen que tienen una especie de responsabilidad ética con sus personajes. Es decir, quieren que sus personajes realmente, tengan unas motivaciones e incluso actúen bien. Y es humanamente comprensible, pero ficcionadamente no es defendible. ¿Por qué? Porque a veces los personajes son erráticos y eso es lo interesante, que los personajes se equivoquen, sean erráticos. Yo recuerdo, por ejemplo, una discusión con un actor maravilloso y una persona todavía mejor, Juanjo Artero, en el barco, donde se encontró una trama donde había sucedido, no recuerdo exactamente qué, en la trama del barco y necesitaban sacar una información, creo recordar que era Mario Casas, al personaje de Mario Casas. Había un debate interno y tenían que torturarle. Y recuerdo que llegó Juanjo Artero arriba, donde estábamos los dos productores ejecutivos en aquella época, era Alex Pina y yo, y nos dijo, bueno, mirad, es que mi personaje creo que tiene unos valores, tiene tal, es que además me produce incluso a mí rechazo torturar a alguien, ¿me entendéis? Estuvimos hablando, discutimos mucho, matizamos la secuencia, pero realmente la secuencia se grabó y se realizó porque no queríamos restar conflicto e incluso debate e incluso que el personaje se equivocase. Entonces, en ese sentido sí que soy permeable con 1000 líneas, con 1000 actitudes, con 1000 trayectorias, hasta que llega un momento donde dices, no, porque realmente no ganamos con tu posición sobre este personaje, sino que lo podemos hacer más blanco, lo podemos hacer más bueno, pero no más interesante. Con lo cual, ahora creo que el debate que existe en la ficción no es exactamente si los personajes son buenos o malos, sino si los personajes son interesantes. Y muchas veces los personajes más interesantes es lo que estamos diciendo ahora, son personajes desplazados, erráticos y que se equivocan. Leí unas frases tuyas muy interesantes. Es que lástima que no recuerdo, creo que era el libro de Concepción Cascajosa, pero no estoy 100% seguro, si no diría la cita exacta. Pero cuando hablabas que me gustó mucho cuando hablabas de cómo empezó Los Hombres de Paco, ¿no? Ahora que se está volviendo, digamos, a retomar la serie, cómo hablabas del fatídico tercer capítulo, de la idea de unos policías más tirando a la comedia, más divertidos o en algún caso, bueno, como en el caso de Povedilla específicamente, como algo casi hasta histriónico en cierto punto, y cómo luego la serie fue derivando y fue modelándose hacia otra cosa distinta. ¿Cómo recuerdas ese origen de Los Hombres de Paco? Bueno, lo recuerdo con muchísimo cariño porque evidentemente fueron 117 o 120 capítulos de Los Hombres de Paco en la televisión generalista, en Antena 3. Nació de la mano de dos guionistas fantásticos, Alex Pina y Laura Villoso. Y realmente Los Hombres de Paco fue una auténtica cantera de, yo te diría, que ahora hacemos un recorrido por las series que se están haciendo en España y el 40 o el 30% de los guionistas y productores ejecutivos que estamos lanzando todavía por las ficciones partimos de Los Hombres de Paco porque aprendimos mucho. Tienes razón, la serie se planteó como casi un esperpento, era una comedia muy disparatada, tan disparatada que se estrenó en Antena 3 y que prácticamente al segundo o tercer capítulo estuvieron a punto de cancelarla. Era un tono extraño, era un tono donde los personajes no se tomaban en serio, era una comisaría con unos personajes muy extremos,
Sí. donde había Pistola. unas relaciones familiares, la gente se apuntaba con pistolas, donde había unas relaciones familiares muy endogámicas. Y sin embargo, Antena 3 aguantó el tirón. Creo que el efecto nostalgia se ejerce con series como Los Hombres de Paco, lo estás diciendo, ahora va a volver de la mano de Marc Sistaré, uno de los coproductores ejecutivos de Los Hombres de Paco, y a lo largo del tiempo me he dado cuenta de la cantidad de cariño que la gente tenía a esta serie, porque era un tono muy difícil, era una apuesta, también fue una cuna de lo que tú dices, de actores y de actrices fantásticos que le seguimos viendo en multitud de ficciones de éxito. Y me hablabas ahora de Povedilla, de Carlos Santos, y de hecho, antes de la entrevista estaba viendo la maravillosa película de José Luis García del Crack Cero, donde él es protagonista y donde está absolutamente en un lado contrario a Povedilla, está en esa especie de alter ego de Alfredo Aranda, donde demuestra que es un actor magnífico. Los Hombres de Paco fue una experiencia maravillosa con un tono absolutamente imposible y ahora vuelve también de la mano de Antena 3 y yo creo que marca una época, ya no solo Los Hombres de Paco, El Internado, multitud de ficciones pasadas que se están retomando ahora y se están haciendo reboots, nos indica una cosa, que actualmente se estrenan como 20 o 30 ficciones nuevas en las diferentes plataformas en streaming y, sin embargo, cada vez que se vuelve a una ficción pasada, el público acude corriendo, porque de alguna manera se quedan como muescas de nostalgia, muescas de lo que éramos en aquella época, de nuestra infancia, de nuestra juventud, y las identificamos con partes de nuestra vida. Y esto poéticamente es muy bonito porque vemos Los Hombres de Paco, pero a la vez nos vemos a nosotros como cuando se emitían Los Hombres de Paco hace 6, 7, 8 años. Y eso está sucediendo mucho con las ficciones actuales y con las películas, y creo que es un bonito efecto nostálgico que nos lleva a disfrutar de esos títulos que supusieron algo en nuestras vidas. Te hago dos preguntas para terminar, Iván, Porque me enrollo un montón, perdona. No, por ti digo, porque estará claro, en época además de promoción de Vis a Vis, pues llevar las entrevistas en la mochila a decenas y hasta cientos. Y uno a veces también puede cansarse, ¿no?, de decir un poco lo mismo respecto de determinadas cuestiones, pero voy a esas dos cosas, Iván, y discúlpame si la pregunta te la han hecho en esas múltiples entrevistas, pero no lo tengo fácil para ser original. Hablábamos antes de los 90 y de cómo el importar esos esquemas americanos, cómo Globo Media empieza a producir series de enorme éxito en España, cómo se empieza a liberalizar un poco el mercado, cómo aparecen las productoras, todo ese éxito que ha ido creciendo, 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 creciendo hasta llegar a un punto ahora que hay quien dice, cuidado que puede explotar la burbuja, ¿no? Que esto sea tanta producción que suena maravilloso para los que vivís de ello, pero no sé cómo ves ese punto y ese cierto temor de quien cree que a lo mejor esto pueda ser una producción tan en masa que pueda acabar siendo un problema. Pues es un debate eterno y además interesantísimo. Por un lado, yo sí que defiendo que seguimos demandando ficciones constantemente. Yo le cuento cuentos y libros a mis hijos cuando se van a dormir, pero constantemente me demandan en la tablet o el teléfono para ver series o ver películas. Siempre vamos a demandar ficciones. A mí más que el volumen, me preocupa el efecto centro comercial. Me preocupa que realmente existe una especie de sensación de McDonald's respecto a la ficción, donde te metes en ya sea Netflix, Movistar, HBO, la que le elijamos, ¿vale? De repente tengas la sensación de que tus 20 estrenos o 30 estrenos por semana ponen todos hamburguesa con patatas y aros de cebolla, ¿vale? Y dices, hostia, me resultan todos iguales, nada me llama la atención. Y todavía me preocupa más que realmente las ficciones españolas que han sobrevivido de manera casi autárquica, casi como la aldea gala de Asterix y Obelix respecto a los CSI, respecto a los House, respecto a todas las ficciones americanas, urgencias que nos llovían y que han inundado toda Europa y todo el mundo y de repente, hostia, aquí se estaba viendo periodistas, se veía Upadance, se ve Cuéntame,
se ve nuestras ficciones, Las chicas del cable, y de repente dices, lo que me preocupa es que de repente digamos, el mercado es el mundo, vamos a hacer ficciones americanas. Eso me preocupa, porque creo que tenemos un ADN propio, hablamos, nos abrazamos, nos comportamos, acudimos a los bares, vemos cervezas, gritamos, somos latinos. Lo que me preocupa es que giremos hacia un mundo aséptico y compitamos con las ficciones americanas en su terreno. Porque lo bueno que ha tenido el mundo Globomedia, en su día el mundo Dani Écija, es que creó un ADN que estaba orgulloso de ser lo que era. Más allá de las tres tramas o de las tramas aspiracionales o blancas o tal, crear una industria de la que vivimos actualmente y crear un tipo de espectador. Y eso me parece que no lo debemos perder. Es decir, no sé si esto es una burbuja, no sé si se van a seguir consumiendo a este ritmo. Contaba que en este confinamiento Netflix ha subido como 17 o 18 o 19 millones de personas más a sus 150 o 170 millones de afiliados, ¿de acuerdo? Yo creo, no sé si eso tiene límite, pero está claro que por las noches, cuando nos tapemos con la mantita y nos quedemos mirando al techo, vamos a demandar que nos cuenten una historia para olvidar nuestro día o para relajarnos o para sentirnos motivados. Es decir, creo que ese mundo no va a acabar. ¿Me permites que te traslade una pregunta que me ha llegado? Por supuesto. Jesús Palomo, mira, te la pongo ahí en imagen. ¿En qué es mejor Vis a Vis que Orange is the New Black y en qué es mejor la serie americana? ¡Wow! Es muy complicado. De lo que sí que me puedo defender, fíjate, no sé si voy a responder bien a la pregunta. Muchas veces nos acusaron cuando se estrenó Vis a Vis de que habíamos copiado Orange o de que estábamos viendo Orange o de que intentamos incluso hacer nuestro Orange is the New Black en España. Nunca fue. De hecho, cuando las tres personas que empezamos a hacer esta serie comenzamos a escribir el primer guión, ni siquiera habíamos visto esa ficción. La historia surgió de la encargada de ficción de A3 Media, Sonia Martínez. Veía que había una especie de tendencia que venía de Australia, con unos títulos que se llamaban Wentworth, se llamaban Cell Block, que habían funcionado por allí, y empezamos a desarrollar una ficción, y de hecho lo primero que hicimos fue conjurarnos para no parecernos a una ficción americana, y por eso hablamos con algunas presas, que es donde realmente encontramos el tono, porque al final cuando escribes lo más importante es encontrar tu tono. Yo posteriormente sí que he consumido Orange, me ha parecido maravilloso, me ha parecido divertida, atrevida, con una construcción de personajes maravillosa. Y en lo que yo más he envidiado a Orange, fíjate, y esto nunca lo he respondido porque creo que lo estoy pensando ahora, es lo desacomplejadamente que giraba hacia la comedia. No tenía miedo casi a rozar el esperpento con sus tramas, incluso con algunos personajes, aunque luego, evidentemente, había tramas duras, había tramas de peleas, había tramas de tal, pero me ha encantado que realmente ha ensalzado ese género que muchas veces está denostado de la comedia. Y de hecho creo que la tendencia actual es generar productos que en sí mismo todo, aunque sea un drama familiar, sea un thriller, contenga comedia. Y lo que más he envidiado siempre y lo que ha sido siempre mejor quizá Orange ha sido en esa apuesta desacomplejada por la comedia. Bueno, hay una frase que dice mucho Miguel Salvat, el director de producción de HBO, en una de las visitas que nos hizo aquí a la universidad, y él decía, al final los temas son finitos, los temas son finitos, lo que es infinito es el tono, lo que tú decías, ¿no? La manera y la forma en la que tú los cuentes, ¿no? Y tener tu propia esencia y tu sello. Absolutamente, es decir, tú puedes escribir una serie de asesinatos o de detectives y que sea escrito en crimen, o puedes escribir una serie de asesinatos y que sea CSI. ¿Y cuál es la diferencia? El tono. ¿Qué es lo que te interesa? ¿Cómo lo quieres contar? ¿Qué enseñas? ¿Hasta dónde enseñas? ¿Te recreas en la herida? No sé qué. ¿O realmente el cadáver es una tiza pintada? El tono. Y a partir del tono podemos reinterpretar y reinventar mil géneros que creíamos caducos. De repente estamos cansados de las series de hospitales y aparece una serie que se llama House que reinventa
el tono y la mirada de las series de hospitales. Eso es lo que hace grande un productor ejecutivo. Una mirada diferente con un tono, sobre un género, sobre un clásico que está muy manoseado. Gracias, Jesús, por la pregunta. Yo lo que te quería preguntar, Iván, era, digamos, qué es lo próximo donde te vamos a ver, no físicamente, sino tu creatividad puesta en escena, en qué estás trabajando o en qué estabas antes de todo este lío. Pues lo primero que estoy trabajando es en intentar dejar de engordar porque no paro de coger kilos en este maldito confinamiento. Después estoy disfrutando mucho una serie que se llama Express, que probablemente vamos a colocar en una nueva plataforma streaming que llega a España. Una serie de 8 capítulos, yo creo que con muchísima calidad. No hablo tanto del guión, sino de producción y de lo que está apuntando y de cómo por dónde lo estamos llevando. Estoy trabajando también en una película de terror, es un género que me apasiona. Y estamos actualmente empezando a conversar con algunas plataformas como Disney, como Hulu, que también quieren llegar a España con muchísimas ganas y están haciendo grandes briefings de ideas porque quieren apostar decididamente por España y por el mundo de la ficción. O sea que de momento nos aburrimos, hay trabajo y sobre todo creo que estoy disfrutando. Entonces, en ese sentido, animo a todo el mundo a que siga consumiendo ficción española, ya sea vis a vis o no sea vis a vis, porque realmente creo que hay muy buenos creativos, muy buenos guionistas y muy buenos productores en España. Y de hecho, estamos viendo que ahora prácticamente en todo el mundo se están pegando por las series españolas. Oye, lo de la peli de terror, ¿me puedes contar un poquito más? Me has dejado ahí interesado, ¿eh? Un largo, entiendo, ¿no? Un largo, no sé hasta dónde puedo contar, pero mira, no sé hasta dónde puedo contar del largo, pero realmente me gusta mucho el género de terror. El título es AP6, está ambientada en una autopista, en la autopista AP6 de Madrid. Esa me la conozco muy bien, muy bien. Yo también, muchos viajes a Salamanca. Y realmente estamos ilusionados, estamos trabajando con una distribuidora y una cadena y bueno, si Dios quiere dentro de poco lo veremos también de la mano de Globo Media. Y es un género que además a mí me encanta, primero porque soy un consumidor y luego es absolutamente atemporal, es decir, tienen una especie de nicho de espectadores que siempre recurrimos a la última serie de terror, a la última película de terror, independientemente de dónde estemos, la edad que tengamos, nuestro nivel económico o nuestro nivel cultural. Hay una especie de friquismo sobre las historias de terror que nos llaman y yo estoy ahí. Entonces, ya que soy fan como espectador, estoy intentando trasladar la creatividad ahí, no sé si lo conseguiré, eso ya lo veremos. Bueno, seguro que sí, seguro que sí. Iván, que muchísimas gracias por ocupar Gracias, Alberto, a ti. estos minutos, que ya lo que te digo, que sé que está muy solicitado en estas fechas y te lo agradezco doblemente. Y nada, pues un grandísimo placer charlar contigo. Un placer verte y espero que nos veamos en los bares compartiendo un gin tonic. Ojalá. Aquí en Salamanca siempre sabe mejor, además. Eso es. Un abrazo grande. Cuídate. Gracias.